Muy buenas noches, bienvenidos a este viaje hacia lo extraordinario. Los saluda Ángela Collazos y esta noche les traemos nuevamente un emotivo especial navideño con nuestras tradiciones únicas en el mundo alrededor de esta hermosa época del año. Nuestras diversas maneras de celebrar en cada región del país y aquellos que por su trabajo no pueden celebrar los 24 y los 31 para poder que la vida continúe mientras ellos trabajan. Porque aquí lo que nos une son las historias, pero contadas de otra manera. En diciembre, Cali y el Valle del Cauca se perfuman de aromas dulces que anuncian fiesta, tradición y encuentro. Las mesas se llenan de manjares artesanales y exquisitos como el manjar blanco, que se remueve por horas en el fogón, las brevas con queso, las frutas desamargadas, el cortado de leche con panela, la natilla de maíz, todo esto y más, hecho con paciencia y manos expertas. Son sabores que no solo endulzan, sino que conectan a las familias con sus raíces, acompañan las novenas, llenan los barrios de alegría y hacen de la Navidad vallecaucana un ritual. ¿Cuáles son las historias detrás de estas deliciosas tentaciones? Ya se lo contamos. Además, mientras muchas familias se reúnen para celebrar la Navidad y despedir el año, hay miles de personas que trabajan para que esas noches especiales transcurran con tranquilidad. Son médicos y enfermeros que cuidan urgencias, policías que resguardan la seguridad, conductores que mantienen en movimiento a quienes necesitan llegar a casa, periodistas que registran lo que ocurre, cocineros que atienden a quienes celebran y vigilantes que protegen cada rincón. Sus turnos permiten que otros vivan la fiesta. Revelamos algunas de sus historias, sus sacrificios y la manera en que encuentran pequeños momentos de celebración en medio del deber. Y también, en esta época, Colombia se convierte en un mosaico luminoso donde cada ciudad celebra a su manera. Bogotá se enciende con su ciclovía nocturna, los alumbrados, sus parques para caminar en familia. Medellín llena sus barrios de música parrandera y olor a buñuelos. En Cali, las noches se viven entre el ritmo de la feria, los recorridos por el bulevar, los paseos al río. Bucaramanga mantiene viva la tradición de los pesebres artesanales y las novenas. Y en Barranquilla, la Navidad se mezcla con baile y los recorridos por el malecón iluminado. Hoy también exploramos cómo, aunque distintas, todas estas celebraciones comparten un mismo espíritu, el deseo de reunirse, agradecer y despedir el año bajo la luz cálida de las tradiciones. Empezamos. Diciembre en el Valle del Cauca es un viaje sensorial. La ciudad y los pueblos se llenan de aromas cálidos que anuncian celebración. En cada casa aparece un dulce distinto, el manjar blanco que se cocina a fuego lento en grandes pailas, las brevas con queso que se convierten en el mejor maridaje, las frutas desamargadas que hacen las abuelas, el cortado de leche y la natilla, pero no la de caja, la tradicional. Más que postres, son recuerdos que unen generaciones y marcan la Navidad vallecaucana. Hoy, a través de la poderosa voz de Juan Cuesta, descubriremos las historias que hacen de estas delicias un tesoro de la región. Si tuviéramos que hablar de el rey de la mesa en la temporada de fin de año en nuestro departamento del Valle del Cauca, hablando gastronómicamente, pues ese primer puesto se lo tendría que llevar el manjar blanco, un dulce tradicional de nuestra región, un dulce que puede ser incluso, lo podríamos comparar como en las otras regiones cuando las familias se reúnen a preparar la natilla, pues acá se reúnen a preparar el manjar blanco, que ha demostrado que más que ser un dulce, es también el motor de economía para muchos hogares. Incluso en las calles, como acá, lo podemos encontrar. Esto huele delicioso, miren ustedes, está saliendo el humo, se está batiendo y ya vamos a conocer un poco más de este dulce. Básicamente el manjar blanco fue una herencia que llegó desde muy lejos. Su antepasado directo nació en el mundo árabe, donde se preparaba un dulce espeso hecho con leche de almendras y azúcar. Esa receta cruzó hacia la península ibérica durante la época andalusí y más tarde viajó a América con los españoles en los primeros años de la colonia.
Fue en esa ruta histórica y en ese intercambio cultural donde comenzó a transformarse hasta convertirse en uno de los emblemas gastronómicos del Valle del Cauca. Ya en tierras vallecaucanas el dulce no se conservó intacto, fue reinterpretado según los ingredientes y las manos que lo preparaban. En las haciendas de la región, mujeres afrodescendientes adaptaron la receta europea usando leche de vaca, más abundante en la zona, y arroz remojado y molido como espesante, además del azúcar proveniente de los cañaduzales del valle. La mezcla se cocinaba lentamente en pailas de cobre sobre fogones de leña, un proceso que requería paciencia y técnica y que le dio al manjar blanco su labor y textura característicos. Con el paso de los años, esta versión vallecaucana se consolidó como una tradición profundamente arraigada, especialmente en ciudades como Buga, donde familias enteras heredaron la receta y la convirtieron en parte de su identidad. Yo me le metí hasta el fogón, hasta este espacio a Johan David Caicedo, ¿no? Él es uno de esos portadores de esta tradición de dulces del departamento del Valle del Cauca, como es el manjar blanco. Johan David, estamos preparando el manjar blanco. Hay que decir, esto está oliendo delicioso. Básicamente, aquí hay que hacer una aclaración. Tenemos dos ollas, ¿no? Una es de el manjar blanco y otra es para el cortado. Porque es que ese es otro dulce que nos gusta mucho. Pero Johan, a ver, entonces, ¿cómo es esto? ¿Cuál es la diferencia del uno del otro? ¿Cómo son esos ingredientes? De una, Juan, antes que todo, bienvenido a vos y a tu equipo de trabajo, ¿listo? Mira, como decís, manjar blanco cortado, ¿sí? Me preguntas que cómo es el proceso. Ambos arrancan igual, la misma leche, simplemente que esta leche la cuajamos o la cortamos. Y se le agrega un poquito de canela y clavo y ya. Y básicamente el manjar blanco, ¿cuáles son los ingredientes del manjar blanco? El manjar blanco es el básico, el típico, leche, azúcar y un poquito de arroz. Esos son los ingredientes del manjar blanco, no lleva absolutamente nada más, Juan. Bueno, pero yo no puedo llegar a mi casa y meter eso así ya y que se haga par patadas o que se hagan solamente chiscando los dedos. Básicamente, ¿cómo es el proceso? Sí, Juan, tenés toda la razón. El manjar blanco, así como el cortado, tiene su proceso de cocción. Son aproximadamente 5 o 6 horitas. Arrancamos con leche y azúcar y el arroz se le echa hora y media después de que empiece a hervir el manjar blanco. Y lo que hace, se puede ver el vapor, es evaporar todo el agua. Con 6 horas él empieza a bajar y las últimas 2 horas sí toca estar muy constante revolviendo, que es cuando empieza a espesar. Entonces, más o menos, Juan, ese es el proceso de cocción del manjar blanco. Ese es el proceso de cocción y entonces llega hasta un punto que queda súper espeso y se empieza a hacer. Sí, de hecho hay muchas personas, este dulce es muy típico aquí en el Valle del Cauca, entonces hay muchas personas que le dan el famoso punto del manjar blanco. ¿Cuál es el punto? Hay gente que lo saca que cuando le pasan la pala se le va al fondo de la olla, hay otros que levantan la pola y mirando el goteo. Hay otros que lo ponen en un vasito y que si chorrea o no chorrea. ¿Ves? Hay diversos puntos en estas tierras de cómo la gente saca el manjar blanco, Juan. Interesante. Y sobre todo porque hay que decir que cuando está lloviendo o cuando está haciendo mucho frío es difícil, es complejo este proceso de cocción, ¿es verdad? ¿O es un mito? Juan, puntualmente a nosotros se nos dificulta un poquito porque es leche y la leche es sumamente delicado, ¿ves? Pero mientras estemos en unas condiciones donde no le caiga el agua al producto, no hay ningún problema, Juan, ahí le hacemos. Ok, esa es la actitud. Pero a mí hay algo también que me llama mucho la atención, Johan, y es que ¿vos cuántos años tenés? Juan, 32 añitos. 32 añitos, pero no es común, ve que esto es común que lo hagan las abuelas, los abuelos, es común, ¿cierto? Y además que fue algo que fue quedando como de la tradición y se hacía solamente para el consumo en algunas temporadas como esta, la navideña. Pero vos montaste todo un emprendimiento porque hubo alguien que te inspiró. Así es, Juan. Mira, hay muchas cosas. Es tratar de, en esta nueva generación, rescatar lo que nos dejaron los abuelos, que he visto que se ha ido perdiendo, ¿sí o no? Entonces, aquí estamos nosotros con manjar blanco caleño, rescatando esa tradición. Y además, soy muy caleño y es algo que me enorgullece. ¿Nota? Sí, un poquito, ¿sí o no? Es algo que me enorgullece. Que estemos brindándole a la caleñidad este emprendimiento, manjar blanco y cortado, Juan. Decías vos, entonces, que incluso tu papá los levantó ustedes a punta de manjar blanco. Así es, Juan, desde muy pequeño
pues mi papá me enseñó a batir el manjar blanco, porque mi papá nos dio a punta de manjar blanco, ¿ves? Entonces es algo que viene muchos años atrás, Juan, ¿ves? Entonces esa es la razón, o sea, desde muy pequeño sé más o menos el tema del manjar blanco y todavía sigo aprendiendo, Juan, todavía sigo aprendiendo. Continuamos con todo este recorrido de manjares, de dulces. Pasamos a uno más dulce y es la cocada. La cocada que ustedes ven acá, que viene en una presentación hasta muy especial y que se puede encontrar con otros dulces mezclados. En esta temporada decembrina en el Valle del Cauca y sobre todo en nuestra región del Pacífico colombiano, vamos a encontrar la cocada. ¿Qué es? ¿Cómo se hace la cocada? Pues tenemos a la experta, a la señora que tiene doctorado en cocadas en toda Cali, en el centro de Cali. Yo me voy a hacer para allá para hablar con doña Gladys, ya voy para allá. Doña Gladys, bienvenida a Red Más. Oiga, y nos vinimos con el dulce que no puede también hacer falta, el sabor pacífico, que es la cocada. Hola, gracias, muy buenos días. Sí, claro, con la cocada, este año estamos haciendo como tener una nueva presentación en los dulces para la semana de Navidad, ¿no? O en el mes de Navidad, para compartir en la Navidad. Tenemos unas ricas cocadas que puedes mezclarla con la natilla, con el buñuelo. Esta, por ejemplo, que está aquí, ¿es con qué? Esta es con breva y manjar blanco. Está la breva y manjar blanco y acá está la cocadita, por ejemplo. Ajá, y aquí tenemos las cocadas. Tú me dices de cómo se hacen las cocadas. Claro, es que yo quiero saber porque eso es muy sabroso, es muy rico, pero a veces uno no se da cuenta que se está metiendo la boca. Claro, así es. La cocada es algo nuestro, ya es nuestro de aquí de la ciudad de Cali y del Pacífico también. Sí. Pero estas son unas cocadas que son muy auténticas, Pacífico, porque es 100% el coco en su jugo. No es como cuando yo entro a raspar el coco, quitarle la leche y entrar a hacer la cocada con el afrecho, no. Es la cocada en su jugo de coco, es muy natural, sin esencia, sin colorantes. Yo si quiero le echo anís, si quiero le echo canela y si quiero la saco así como están estas, 100% naturales. Pero entonces, venga, eso es la cocada. ¿Cómo es el proceso de cocción? Porque yo veo que hay como un meladito, hay como una textura ahí que le da como una brillosidad. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es el proceso de cocción? Tengo todos esos ingredientes y ¿qué hacemos? Bueno, recuerda que el coco tiene grasa, ¿no? Sí. Entonces yo voy a hacer, por ejemplo, un coco. Por un coco voy a utilizar una panela de caña rica, sabrosa. Entonces vamos a echar la panela a derretir en la paila o en el sartén y luego agregamos el coco. Cuando ya se ha derretido la panela y el coco ya empieza a melarse, yo empiezo a melcochar, a servir y a hacer las bolitas. ¿No? ¿Y cuánto tarda, digamos, en olla? ¿Cómo es el tema? Bueno, esta como fueron un poquito que usted me puso a correr. Esto me... ¡Ay, no! No me delate, no me delate. pero puede salir más o menos. Pero puede salir más o menos como en una hora. Sí, puede salir, sí, como en una hora. Ya si yo voy a hacer como a partir de la fecha, tengo que tener para todo el mes, si ya me voy a hacer como en 2, 3 horas, porque si he hecho 12 cocos, son 3 horas, 4 horas de cocción. Bueno, para que el coco, y esa es la otra técnica, para que esta cocada pueda quedarte melcochuda, tiene que el coco estar bien cocinado. Él te entra a darte la cocción y la melcocha. Bueno, pues doña Gladys, muchas gracias por hacernos esta ay, mire, por acá nos encontramos un fan. ¿Le gustan las cocadas de doña Gladys? Esto es de hace años, todo eso, la natilla, eso. Porque es de puro maíz. Bueno, pues, Uy, es una elegancia. por ejemplo, la cocada en diciembre, ¿usted también la come? ¿Por qué la come? Mi familia sí, pero yo no puedo porque trabajo. Bueno, Eh, pero pero- bueno. No, doña Gladys, con dulces de papaya, de breva, todo eso. Ahora pasamos al desamargado, uno de los dulces más antiguos y emblemáticos del Valle del Cauca. Nació del encuentro entre saberes indígenas, africanos y españoles, que transformaron frutas tan austeras como las cáscaras de naranja, el limón, la toronja, la papaya verde e incluso brevas con el sabor inigualable. Durante la colonia, entre unos siglos más atrás, los españoles introdujeron al valle los cítricos, limón, naranja, toronja,
naranja agria y además el uso del azúcar de caña para preparar almíbares y conservar alimentos. Con el tiempo, este dulce se volvió protagonista de las cocinas familiares y de las reuniones decembrinas, donde su aroma llenaba las casas y marcaba el inicio de la fiesta. Hoy sigue siendo un tesoro vallecaucano, un bocado cálido y fragante que puede disfrutarse no solo como postre, sino también que puede ir acompañando al queso o la natilla, o servido como aderezo sobre galletas de sal o de soda. Así se prepara un buen desamargado. Primero, para esta bandeja debes de hacer un melado. Esto más o menos es 1 kilo de fruta, 1 kilo. Entonces vas a colocar no el kilo de azúcar, sino colocas libra y media de azúcar, 1 taza de agua, clavos y canela. Prepara uno el meladito y apenas esté el melado le rumba esta fruta que ya está toda desamargada. Si quiere puede picar un poquito más la toronja, pero lo rumba así, al melado que ya tiene listo. Apenas hierva, tienes que ponerlo en bajo y él va a chupar, va a quedar la miba de esta manera. Sean las cocadas, el manjar blanco o el desamargado, lo cierto es que el valle también tiene sus dulces y sus maneras de endulzar la Navidad. Gracias por continuar en este viaje hacia lo extraordinario. La Navidad y el 31 de diciembre suelen ser sinónimo de familia, brindis y celebración. Pero mientras la mayoría se reúne, miles de trabajadores cumplen turnos que no conocen de pausas. Desde quienes cuidan la salud y la seguridad, hasta quienes garantizan el transporte, la información y los servicios básicos. Hoy nuestro periodista Breiner Montaño nos acerca a esas voces que aún en medio del trabajo encuentran su propia forma de vivir estas noches especiales. Hay noches en que Colombia parece detenerse, que hay cosas que pueden esperar. Parecen surgir realidades paralelas. Mientras unos celebran, están quienes continúan labores imparables y esenciales sin las que la sociedad no podría fluir. Esas noches, la mayoría del país suele respirar distinto, una atmósfera más lenta, más cálida y más humana. Se trata de Navidad y Año Nuevo. Esas horas donde los relojes se confunden con las luces, donde la gente hace inventario de ausencias y brinda por lo que sigue vivo y por lo que vendrá. Pero mientras las familias y los amigos celebran, otros sostienen al país silenciosamente, como quien sostiene una vela bajo el viento. Son los que trabajan cuando todos celebran, los que renuncian por una noche a los abrazos en su casa, a la cena para festejar, al brindis por lo que está por empezar. Todo para que la vida y la ciudad no se detengan. En estas fechas especiales, mientras algunos cuentan regalos, ellos cuentan las horas, los minutos para que el turno acabe. No es que lleven prisa, lo hacen por vocación, por amor a su trabajo y por responsabilidad con quienes estamos celebrando. En este especial conoceremos a quienes mantienen encendida la vida del país, aunque eso signifique pausar por algunos momentos la suya. Uno tiene muchas experiencias con familiares, con familiares sobre todo que tienen pérdidas y eso termina como marcándolo a uno de una u otra forma. Inclusive en un turno de urgencias, todavía no era intensivista, 24 de diciembre falleció un familiar, mi abuelo, y desafortunadamente pues no tuve el momento como para poder estar ahí con él ni compartir esos últimos momentos, que era una persona bastante especial para mí. En los hospitales, el tiempo siempre apremia.
Afuera suenan villancicos, adentro los monitores. Unos cantan promesas, los otros recuerdan fragilidades. Aquí la Navidad tiene otro color, a veces azul quirúrgico, otras veces gris de madrugada y algunas veces rojo de urgencia. Se sabe que es un día especial, pero hay que elaborar, hay que seguir trabajando, hay que darlo todo por quienes necesitan los servicios de salud. Pues los turnos hay momentos en que son tranquilos, pero pues en la ciudad pueden haber problemas, situaciones, pueden haber accidentes por el acelere, conflictos familiares, porque pues es muy habitual a veces en estas fechas, a veces la gente se embriaga. Entonces, para nosotros el movimiento puede aumentar el grado de trabajo. Mientras su familia destapa regalos, ella destapa historias. Mientras suena la pólvora, ella escucha el sonido de los corazones luchando porque sigan. Sí, las mamás que son cabezas de familia, dejar a sus hijos chiquitos, sobre todo digamos un 24, que pues por lo general el 24 se celebra más para los niños que están chiquitos, que reciben sus regalos, pues es difícil. Pues no hay nada más como uno estar con su familia compartiendo estas fechas tan especiales. Obviamente pues llega la medianoche y pues es triste, pero al menos también es gratificante que uno le está brindándole la atención con calidad a esos seres humanos que tanto lo necesitan. Y pues también es duro, a veces que a veces se enfrentan situaciones acá, que los pacientes están en críticos, que están a pronto a fallecer, y pues también es como atender a la familia, apoyarlos en un momento tan difícil para estas fechas. Hay doctores para quienes el 24 y el 31 de este mes no llegan con uvas ni abrazos, sino con pacientes que no pudieron esperar al próximo año y con vidas que se aferran al milagro de la vida para ser atendidas. Es difícil, sobre todo los que tenemos familia, los que tenemos hijos pequeños, es bastante complejo dejarlos. Ellos no entienden muchas veces nuestra posición y nuestra profesión, pero es un proceso que hemos venido afrontando desde que empezamos la carrera. Yo llevo 25 años más o menos laborando, y aunque uno habla con la familia, aunque uno le explica a su hija pequeñita que tiene que trabajar, pues a veces no lo entienden, es difícil, pero tratamos de asumirlo y es un reto. Es, digamos, un compromiso que nos hicimos desde el momento en que escogimos esta carrera. Que los quiero mucho, que perdonen los momentos que de pronto no he podido compartir con ellos, y que, bueno, de pronto el tiempo va a decirle a mi hija que por qué hacemos lo que hacemos, por qué escogimos esta carrera y por qué representa un sacrificio para todos. Mientras los doctores siguen sosteniendo vidas, atendiendo urgencias, asistiendo partos, afuera la ciudad late con otro ritmo. Es extraño porque se percibe el bullicio en las casas, pero silencio en las calles. Casi que en simultáneo, y mientras la fiesta transcurre en los hogares, hay alguien que debe seguir cuidando. Justo allí aparece Julián, el hombre que vigila mientras todos celebran. Según mi experiencia, pues es una noche un poquito más tensa, pues donde en muchas ocasiones nosotros como guardias de seguridad nos toca estar más pendientes, pues porque usted sabe que los bandidos van a estar como más a la, ¿sí me entiende? A la defensiva, de que cuento uno por ahí del patazo y ¿sí me entiende? Entonces tiene que uno estar muy pendiente para estas fechas y extremar más las medidas de seguridad, mejor dicho. Cuando la ciudad duerme, él no. Ya está acostumbrado. Y en esas fechas, cuando todos alzan copas, él supervisa que todos estén seguros. Que nada ni nadie llegue a interrumpir esa alegría. Su trabajo es cuidar de esquina a esquina, que no haya ningún extraño, que todo transcurra con normalidad, para que los demás puedan celebrar.
O sea, es un poquito complicado para uno estar lejos de la familia porque pues es una fecha del 24 de diciembre muy especial. Uno quiere de pronto muchas veces compartir con la familia, con los hijos, pero pues uno por estar trabajando y por tener la estabilidad económica, entonces lo hace uno con mucho cariño. En el momento, digamos, de año 9 a las 12, le pega la llamadita, le contesta a la mamá o a la esposa o a los hijos y ya 5 minutitos y ya, chao. Como para decirles en el momento del feliz año ya. En su radio se escuchan mensajes cortos, casi telegráficos, pero en su mente resuenan las voces que quisiera oír en casa. Él sabe que nadie lo ve, que su uniforme se confunde con la noche, que su nombre no sale en las tarjetas de Navidad y aún así está presente. Y muchas veces algunos vecinos se percatan de esa presencia y se manifiestan con algún detalle para que él de alguna manera pueda celebrar. Detalles que llenan el alma mientras llega el momento de volver con los suyos. Le dan detalles como la cena navideña, están muy pendientes de uno, las anchetas, como le digo. Y están pendientes de uno los jefes como tal, ¿sí me entiende? Hay héroes que no salvan vidas, pero aseguran los días, que nada malo pase, que todo siga. Pues mi mayor recompensa es saber de que de pronto yo estoy sacrificando una fecha especial, pero pues me siento bien en que sé que otras personas pueden estar en familia, pueden estar, ¿sí me entiende?, pasando un rato siempre en familia y pues normal, yo me siento bien porque pues así yo no puedo, pero pues como le digo, este es mi trabajo y no es la profesión de uno y uno la hace con mucho amor, con mucho cariño. Él cuida lo que permanece quieto, pero a pocos metros la ciudad sigue moviéndose, cambiando de luces, de rutas, de destinos, y alguien debe manejar ese movimiento nocturno. El 24 y el 31 de diciembre, los taxistas son testigos de un país que corre de un abrazo a otro. Ven familias encontrarse, amantes despedirse y amigos prometer que este año sí. Él lleva historias en el asiento de atrás, muchas memorables, cómicas o hasta interesantes. Muchas que tal vez se conviertan en anécdotas para sus hijos cuando sea la hora de que él pueda celebrar. Y aunque a veces quisiera bajarse en alguna casa iluminada, tiene que seguir y seguir, porque la ciudad no se maneja sola. Por lo general siempre andan de afán. Siempre dejamos todo para última hora, pues para el desplazamiento hacia sus puntos. Claro, pues porque esas son fechas especiales donde pues es más familiar que no laboral. Entonces todo el mundo busca la manera también de estar acompañando a su familia. En su carro también viaja el silencio. Tal vez está en la compañía de la radio y los sonidos navideños, pero ese silencio que lleva por dentro tiene nombre. Los hijos que lo esperan. Una mesa donde su silla está desocupada cada diciembre porque hay que trabajar. Eso es en el trayecto del viaje. Entonces, si nos coge a medianoche trabajando, toca en el ratico buscar la manera porque también se congestiona bastante las llamadas. Entonces, eso es en el trayecto. O paramos un ratico, hola, ¿cómo están? Feliz Navidad, feliz año, cuídense, en un abracito y ya, y esperar más tarde a llegar a la casa. Ser taxista en estas noches es aprender a celebrar sin estar y a estar sin celebrar. El taxista va y viene sin parar, testigo de abrazos ajenos y de despedidas rápidas, pero siempre, en algún punto de su ruta, encuentra un faro encendido, una tienda, una panadería, una ventana que nunca baja su reja. Allí trabaja otro de los imprescindibles de estas noches, el comerciante, el que está dispuesto a salvar la fiesta cuando algo se ha olvidado para la cena o la celebración. Nosotros trabajamos el 24 todo el 24 y el 31 todo el 31 lo trabajamos. Pues las jornadas son más duras porque acá le toca a uno trabajar y trabajar de verdad. Claro, claro. Y yo lo hago con mucho agrado, con mucho gusto. A mí me gusta trabajar. Detrás de esa luz hay alguien que renuncia a estar en su casa para que otro tenga lo que necesita en la suya.
el comerciante es quizás el último peregrino de la noche. Me gusta que venga la gente, que venga, que compre, que de todo, ¿sí? Porque pues esa es la misión de uno, ¿no? Entiende que la Navidad también se sostiene con pequeños actos cotidianos. Se ven historias bonitas y tristes también, porque hay gente que también muy triste, que no puede ir, que vea que tenía mi papá que se fue, que se murió, que no sé cuánto así. Entonces ve las dos cosas, las dos caras de la vida. Cada moneda que entra es un minuto menos con los suyos, pero también es la forma más amorosa que tiene de cuidarlos. Puede que no conozcamos sus nombres ni todas sus historias. Incluso puede haber quienes sean indiferentes a los sacrificios de estos grandes trabajadores y que tal vez los valoren cuando un 24 o un 31 necesiten de su ayuda. Lo cierto es que sin ellos estas noches no serían posibles, ni siquiera viables. Son la Colombia que trabaja en silencio para que el resto del país pueda celebrar. Dicen que la Navidad es una pausa, pero no para todos. Para algunos es un turno, un deber, un pedazo de corazón partido en dos. Y aún así van, cumplen, se comprometen, aún así salvan, cuidan, manejan, vigilan, atienden y venden. Porque entienden que en el país ni la economía se detiene, ni siquiera cuando la gente está de fiesta. A ellos, a los que trabajan cuando los demás celebran, este país les debe más de lo que imagina. Y alguna noche, quizás podamos brindar por ellos y también con ellos. Gracias por continuar embarcados en este viaje hacia lo extraordinario. De norte a sur, cada ciudad vive la Navidad con su propio ritmo. Las principales ciudades de Colombia caminan entre alumbrados, fiesta, deliciosos platos de temporada, novenas y pesebres deslumbrantes. Un país entero que se transforma en escenario de tradición y celebración. Les presentamos este trabajo hecho en equipo por nuestros corresponsales y nuestra periodista Edaliana Arias. La Navidad es una de las épocas más esperadas del año y una en la que el país entero parece respirar distinto. Las luces se encienden, los abrazos se alargan y las casas se llenan de familiares y amigos para celebrar los pequeños rituales que nos caracterizan como país. Aunque en cada rincón de Colombia la Navidad se celebra de manera distinta, todos tienen algo en común y es que lo disfrutan de gran manera. Con buena música, los 14 cañonazos, los himnos de los 50 de Joselito o las legendarias de Pastor López. La comida tiene rasgos en común y características propias de cada región, pero lo que nos hace tan colombianos es la manera de celebrarlo, siempre en compañía y en familia. Es una época para fortalecer lazos afectivos, crear recuerdos inolvidables y reflexionar juntos sobre el año transcurrido. Hoy emprendemos un viaje extraordinario para descubrir cómo se celebran estas fechas en las principales ciudades del país: Bogotá, Bucaramanga, Medellín, Cali y Barranquilla. Un recorrido con tradición, magia y unión. En Colombia, la Navidad se vive con intensidad y con algo tan especial y característico que hemos construido por décadas: las tradiciones navideñas que enmarcan estas festividades, únicas en el mundo. Desde las novenas con natilla y buñuelo, con variaciones como las novenas bailables, hasta el pesebre junto al árbol de Navidad donde reposan los regalos que le pedimos al Niño Dios. Y es que para los creyentes es una época donde Jesús se encarna para enseñarles a las personas
a ser mejores seres humanos. Colombia, obviamente, hay una gran mayoría que somos creyentes en Jesús y es el punto de partida por el cual la Navidad tiene sentido. Jesús se encarna y nos enseña realmente a ser seres humanos. Viendo a Jesús de Nazaret, que fue alguien revolucionario en su momento, fue alguien que vino a ayudarnos y a enseñarnos a ser más humanos. En realidad el cristianismo lo que busca es eso, no hacernos ni jueces de los demás, no hacernos ni enemigos de los demás, sino realmente hacernos más humanos. En Bogotá, la Navidad tiene el sonido de las novenas con su banda sonora de fondo, con los clásicos villancicos como Tutaina, Los peces en el río o A la nanita nana. Estos no pueden no estar acompañados de panderetas, maracas, mientras niños y adultos sacan a relucir sus mejores gorros de Papá Noel. Durante los 9 días previos a la Nochebuena, familia, amigos y hasta compañeros del trabajo en sus oficinas se reúnen para rezar y cantar los gozos. Aquí en Bogotá generalmente se hacen las novenas. Las novenas fueron creadas por un fraile franciscano de apellido Larrea. Él inventó la novena en el siglo XVIII. Entonces, digamos, esto se fue expandiendo especialmente por el sur de Colombia. Entonces, Ecuador y Colombia tuvieron muy en cuenta estas tradiciones. Yo siento que las novenas de Navidad son un pretexto para reunirnos, para compartir, para esperar un regalo, para después de cada día de la novena darnos un pequeño compartir. El pesebre es un emblema de las tradiciones colombianas en la mayoría de los hogares católicos del país. Este recrea el lugar humilde donde nació Jesús. En muchas ocasiones las familias se reúnen para armarlo al pie del árbol de Navidad, repleto de luces y detalles donde sobresalen las figuras de la Virgen María, San José, casitas que simulan un pueblo, ovejas, pastores, camellos, animales de granja y hasta ríos hechos de papel aluminio. Estos pesebres también se arman en gran formato en centros comerciales y en iglesias y se vuelven atracciones turísticas para los visitantes. El pesebre no es solamente para adornar, sino también es para recordarnos cómo lo divino se hace humano y hace su morada en nosotros para nunca dejarnos solos. Por ejemplo, los franciscanos, especialmente acá en Colombia, acá en Bogotá, en una iglesia que queda en el centro, la iglesia de San Francisco, al lado del Museo del Oro, nosotros hacemos las famosas jornadas, que son cada día de la novena, se hace una escena de lo que pudo haber pasado en la casa de Belén. Entonces San José, no sé, haciendo una mesa, el niño Jesús jugando, la Virgen extendiendo, yo no sé, es decir, como para hacer en realidad muy cotidiano esto. Y hablando de pesebres, encontramos uno en Medellín monumental, que mezcla arte, historia y tradición. Pero Santiago, cuéntenos qué tiene de especial desde la ciudad de la eterna primavera. En Medellín la Navidad también se vive a través del arte. Este año el centro comercial El Tesoro incursionó en el diseño de un pesebre monumental que logró transmitir con sus habilidades del talento, la paciencia y la creatividad cada uno de los detalles de esta emblemática obra que recrea el nacimiento del niño Jesús. Este pesebre monumental bíblico, porque hay diversos tipos de pesebre, este es bíblico y lo que nos dice es como una fotografía del momento en el que nació Jesús. Y es con las costumbres, con los hábitos que se vivían en ese momento, en ese lugar, Belén. Tenemos más de 10 escenas, pero entonces en las escenas lo que te encuentras son pues el nacimiento, la anunciación, los beduinos, las mujeres en el pozo, los pastores, etcétera, etcétera. Lo que hace estos pesebres tan llamativos es que finalmente están llenos de detalles. Entonces los vas recorriendo y te vas identificando como precisamente esas costumbres o esos oficios que se vivían en la época, cómo se vivía, cómo se decoraba, cómo eran los tapetes. Y aquí vemos entonces más de 300 figuras hechas a mano que nos cuenta en detalle, de una manera muy artesanal, cómo se vivía justo en ese momento del inicio de nuestra historia, digámoslo así, religiosa. Cada rincón del pesebre tiene un significado auténtico, desde el nacimiento de Jesús con María y José, el anuncio del ángel a los pastores, donde se revela la noticia de la llegada del Mesías al mundo en Belén, hasta la caravana de los Reyes Magos, siguiendo una estrella que los guía hacia el Rey recién nacido. Les aseguro que Medellín es delicioso en Navidad, por los alumbrados, por las comidas en las calles, por la decoración que se pone en toda la ciudad, porque cada uno de los centros comerciales
ponemos lo mejor de nosotros por hacer atracciones, propuestas culturales y recreativas para toda la familia. Entonces, si ustedes vienen a Medellín en Navidad, realmente no habrá ni un día ni un momento en que no puedan tener algún plan maravilloso. En Antioquia, la Navidad es símbolo de tradición, de estar en familia, de compartir en la calle, con los vecinos, con los niños, con un plato de natilla, con un plato de buñuelos, representando la idiosincrasia de los habitantes no solamente de Medellín, sino de todo el departamento de Antioquia. Pero conozcamos cómo se vive en La Arenosa, cómo se vive en Barranquilla a través del baile. Saludamos ahora a Kimberly en Barranquilla. Kimberly, ¿qué tal? En Barranquilla, la Navidad se vive como una verdadera fiesta. Por algo es la segunda de las 4 fiestas que cantaba el maestro Adolfo Echeverría. Una noche llena de alegría, tradición, música, amor en familia, pero sobre todo muy buena comida. La Navidad es una época en la que las familias barranquilleras se reúnen para compartir momentos especiales. Familias completas, con algunos miembros que llegan de otras ciudades o de otros países, se reúnen alrededor del arbolito de Navidad y del pesebre. El rezo de la novena y la entrega de regalos son infaltables en los hogares de los barranquilleros. Mientras las familias se reúnen, algunos miembros aprovechan para visitar la tradicional Feria del Juguete, que durante 30 años ha hecho parte de las Navidades de los niños barranquilleros. Allí se consiguen todo tipo de juguetes y como funcionan las 24 horas del día, algunos padres esperan la noche de Navidad para ir a buscar el Niño Dios y los aguinaldos. En Barranquilla la tradición del barranquillero es venir el 24 de diciembre, otros eligen el venir el 25 que porque encuentran todo más barato. Y en realidad pues creo que sí. La comida navideña en Barranquilla es muy variada y deliciosa. Algunos de los platos típicos son el pavo relleno, el pernil de cerdo, los buñuelos, pero sobre todo los tradicionales pasteles de pollo y cerdo. Viene desde nuestros antepasados, mi papá, mi mamá, mi papá los hacía espectacular y en toda la familia nos gustan los pasteles. Además de ser deliciosos, son muy diferentes a los que acostumbran a comer en otras regiones del país. Nosotros lo hacemos de arroz, nuestra proteína siempre es mucho más grande, trae repollo, trae zanahoria, trae papa. En otras regiones los hacen con harina. Entonces nosotros en la costa utilizamos mucho el arroz porque como todo buen costeño nos encanta el arroz. Esta noche también hay un espacio para agradecer en la Misa de Gallo, una tradición navideña muy arraigada en Barranquilla, que en algunas parroquias se celebra a la medianoche del 24 de diciembre y es una forma de dar la bienvenida a la Navidad. Las calles, casas y los sitios turísticos se decoran con luces y alumbrados navideños, creando un ambiente mágico. Y empiezan un recorrido en las casas de los vecinos y las familias para desear una feliz Navidad. Ya entrada la noche, en algunos sectores, los vecinos cierran las calles y dan paso a una gran fiesta. Con alegría y tradición, así celebramos los barranquilleros, rodeados del amor de nuestras familias y seres queridos. Pero ahora preguntémosle a María Ángel cómo celebran en la ciudad bonita. Kimberly, un abrazo navideño para todos nuestros hermanos barranquilleros que disfrutan allá en Curramba la Bella. Yo la recibo aquí desde Bucaramanga, la ciudad bonita, la ciudad de los parques, que está muy iluminada este año. Y hablando de luces de colores, le tengo telas de colores. Estoy hablando de los disfraces que utilizan los populares matachines de Florida Blanca. Tiene que ver con una tradición muy especial. Utilizan vejigas de animales para atemorizar y corretear a todas las personas, sobre todo en las ferias y fiestas de Florida Blanca y en el barrio La Cumbre, de donde son originarios. Veamos su historia. Hablar de Navidades en Santander es recordar estos personajes coloridos que recorren las calles con las vejigas de res infladas, listas para hacer correr a cualquier turista desprevenido. En medio de risas, música y diversión, se recuerda que llega diciembre. Fiestas decembrinas que son inolvidables gracias a Walter y un grupo de amigos, los cuales han realizado una tarea titánica y poco agradecida, pues con mucho esfuerzo montan sus disfraces y construyen sus máscaras. Nosotros tenemos un proceso desde hace 3 años que es un taller de máscaras, el cual lo dictamos totalmente gratuito. Teníamos el apoyo de la Casa de la Cultura Piedra del Sol, con ello fue que iniciamos el taller. De
ahora pasamos de Florida Blanca hasta Piedecuesta. En este municipio encontramos una fábrica familiar encargada de darle vida a los mejores tamales. Una tradición, por supuesto, que se vive en tierra santandereana. Los tamales típicos santandereanos hechos aquí en Piedecuesta. Esta casa, ubicada en el barrio Hoyo Chiquito de Piedecuesta, es reconocida tradicionalmente por el sabor y tradición de los tamales en este año nuevo. Aquí vive la familia Arenas Méndez. Iniciaron su negocio hace casi 60 años. Cuenta la familia que la idea de hacer los primeros tamales fue de don Alberto, que en paz descanse, quien les compartió la receta. Él y su esposa Alcira se dedicaron a levantar su negocio a la par de la crianza de sus 14 hijos. Ellos en un principio cuentan que comenzaron trabajando con un solo cliente, que era el turista, y entonces trabajaban exclusivamente para él. Pero la gente empezó a conocer el tamal, a averiguar de dónde era que lo hacía, quién lo hacía, y empezaron a llegar acá a la casa. En época decembrina, la familia se alista para iniciar la jornada a las 4 de la mañana, aprovechando que muchos feligreses salen temprano a la misa de novenas y pasan a comprar sus tamales. El trabajo es duro, pues son 1000 tamales diarios por hacer. No saben de fines de semana ni de días libres, pues los santandereanos demandan tamales toda la semana. Y desde el Parque Temático de Piedecuesta hemos terminado este recorrido por las tradiciones navideñas y cómo se vive aquí en Santander la Navidad. Pero ¿qué les parece si nos vamos para Cali? Allí está nuestro compañero Juan Cuesta para que nos cuente todo acerca de cómo se vive esta Navidad 2025 aquí en Extraordinaria. María Ángel, y si por allá no para de llover, por acá pues tampoco va a escampar. Y no están en sentido literal, ustedes lo pueden notar. No se preocupen, ese es el clima natural de Cali en temporada de fin de año. Sin embargo, los caleños le ponemos, desde luego, un ambiente más sobrio, más cálido a esta temporada. Por ejemplo, con nuestra gastronomía, pudiéramos hablar del manjar blanco o el desamargado, que son dulces tradicionales de nuestra región. Pero ¿qué le parece si hablamos de uno poco mencionado? El tamal bayuno. Su receta es muy diferente a la del tamal tolimense y en la siguiente nota le vamos a explicar por qué. Ponga mucho cuidado, apunte y por qué no, hágalo en su casa. Cali, con el pasar de los años, ha sido una ciudad acogedora para las comunidades migrantes, a tal punto que las culturas se han compartido. El mestizaje se ve reflejado hasta en los platos tradicionales infaltables como el tamal bayuno. El tamal bayuno se diferencia del tolimense, es porque el bayuno es a base de masa de maíz y el tolimense es a base de arroz. El auténtico tamal bayuno lleva como proteína el cerdo. No obstante, con el pasar del tiempo, algunos prefieren de pollo, trifásico y de otras combinaciones. Lo que no se pierde es la esencia. Y del tamal bayuno nos venimos hasta el Boulevard del Río a preguntarle a la gente qué hace para estas fiestas. No solo encontramos caleños, sino también bogotanos y chocuanos. ¿Qué hace en fin de año con su familia o con su querida? Reunirme con mi familia y celebrar la Navidad. Por ejemplo, ¿cuál es la tradición que usted tiene? Pues la tradición de las comidas, la natilla, los buñuelos, el alumbrado público de aquí, el bulevar, uno de los más importantes. ¿Tienes con la familia? Claro, siempre teniendo en cuenta a la familia. ¿Numerosa? Bastante numerosa, sobrinos, primos, nietos, hijos. ¿Qué no puede hacer falta en esa gastronomía en la mesa de fin de año? Pues bueno, en Bogotá el tamalito, también se puede el pavito, ¿por qué no? La natilla, el buñuelo, que esa es tradición de Bogotá. ¿Qué hace usted con su familia? Pues viajar. ¿Viajar? ¿Para dónde viaja? Voy para el Chocó, voy chocuano. Oiga, ¿y qué no puede hacer falta en esa mesa? Hablando gastronómicamente, ¿qué no puede hacer falta? Pues ahí no hace falta el chere. Ok. ¿Cuál es el chere? El chere es un pescado que lo abren y lo salan y lo secan. Hacemos el sancocho, lo reunimos, eso tomamos, eso, hacemos la natilla, buñuelo, manjar blanco, o sea, todo. No les mentía, yo se los advertía. Los caleños, como sea, le damos ambiente y calidez a esta temporada, porque es que ni el agua nos detiene. Ejemplo de ello, pues es la Feria de Cali, porque cuando llega la Feria de Cali esperamos que sea
25 en la madrugada para prepararnos a asistir al salsódromo. Si Brasil tiene su sambódromo, nosotros tenemos el mismo espectáculo pero de salsa. Definitivamente esta es nuestra ciudad y estas son nuestras tradiciones. Vengan para acá. Al final, estas tradiciones muestran que aunque cada ciudad celebra distinto, el espíritu es el mismo. Reencontrarse, agradecer y encender juntos la esperanza de un nuevo año. Y así terminamos nuestro viaje hacia lo extraordinario. De parte de todo el equipo de periodistas y producción de nuestro show informativo, les deseamos desde ya una feliz Navidad. Que esta sea una época donde brillen los encuentros y sobre todo la felicidad. Porque aquí lo que nos une son las historias, pero contadas de otra manera. Hasta pronto.